Hola, bienvenidos. En este video 2 del curso de no conformidades hablaremos sobre los requisitos en las normas ISO del sistema de gestión relacionadas con las no conformidades. Hablaremos de tres grandes cosas. La primera está relacionada sobre cómo podemos abordar los numerales relacionados en las normas requisitos ISO sobre el debe de no conformidades, que yo lo muestro básicamente en 8 etapas. La segunda parte está relacionada con ver algunos temas de comparación entre algunas normas para el numeral relacionado a no conformidades. Y la tercera está relacionado con unos ejemplos de cómo nosotros deberíamos hacer una adecuada redacción de las no conformidades o hallazgos de no conformidad. Empecemos entonces. Lo primero dentro de estas 8 actividades, como de manera resumida, que están ahora dentro de los numerales de acción correctiva o no conformidad, tanto de ISO 14, 9001, 22000, 45000, 27000. Ahí, de manera general, estas 7 actividades, empezando lógicamente por una identificación y lógicamente una redacción. La identificación, en este caso la quiero mencionar acá, es que nosotros tenemos que identificar claramente dónde va a poder hacer una mayor mejora la organización, y esto depende qué tan centrados nosotros estemos sobre el numeral que realmente debe impactar o debe mejorar la organización. La segunda, y muy importante también, está relacionada con una muy buena redacción. Debemos hacer caso sobre lo que nos refiere el documento de ISO e IAF sobre documentando una no conformidad. Una buena no conformidad debería tener esos tres componentes y no tan solo, como muchas veces nos ocurre, tener solamente la evidencia objetiva y la referencia numeral que se incumple. Si esto comienza mal, de aquí para adelante van a ser unos esfuerzos infructuosos por parte de la organización, porque no se va a poder tomar correcciones, no se van a poder generar acciones correctivas para eliminar la causa, no le va a agregar valor y solamente va a quedar como en una acción tomada para eliminar una evidencia objetiva si no se redacta adecuadamente la no conformidad. Por eso es importantísimo tener la redacción o la declaración de la no conformidad en el párrafo del hallazgo de no conformidad, que básicamente lo resumimos como encontrar el debe que se incumple en la norma y usted poderlo llevar a un párrafo de no conformidad refiriéndolo como una negación a ese debe. Eso sería básicamente la declaración de la no conformidad. Posteriormente puede pasar la evidencia objetiva y finalmente pues la relación al requisito que se incumple o el numeral que se incumple. Si esto está bien, de aquí para adelante va a funcionar muy bien el tema, esta herramienta de mejora. Esta es una de las herramientas que colocan las normas dentro del numeral de mejora. Por eso el hallazgo de no conformidad es una acción de mejora. Lo primero, pues definitivamente es tomar acciones para controlarla. ¿Esto qué quiere decir? Se incumple un requisito para evitar que se siga afectando partes interesadas, externas, internas, contexto interno, externo, o el cumplimiento con los requisitos de esta norma. Se tienen que tomar acciones para detener el incumplimiento, pero esto no quiere decir que son correcciones. Muchas veces nosotros confundimos una corrección con la acción inmediata, que puede ser esto, pero la corrección es otra cosa. La corrección es otro paso que sigue después de tomar esas acciones para controlarla y que no siga el incumplimiento. Y básicamente es una acción para eliminar la no conformidad en el párrafo que tenemos de no conformidad, la parte de la negación del debe, no la evidencia objetiva. Tomando esta corrección, podemos hacer frente a las consecuencias. Este hacer frente a las consecuencias está muy relacionado con el tema de los efectos, ¿cierto? Y esto a la vez está muy relacionado con la definición de riesgo, pues que define qué es el efecto de la incertidumbre. ¿Cuál efecto es el que está ocasionando esta desviación, este incumplimiento a un numeral en el sistema de gestión? Entonces, esas son lo que tenemos que hacer, el efecto, abordar esas consecuencias, ya sean adelante o atrás. Atrás es, por ejemplo,
nosotros tenemos un incumplimiento que estamos seguros que nos va a generar una recogida del mercado de ese producto. Ya está en el mercado un producto, entonces toca hacer frente a estas consecuencias, así ya hayamos tomado acciones para controlarlas y para que no siga pasando, tenemos que hacer frente a las consecuencias residuales de ese incumplimiento a ese requisito y lógicamente pues lo que viene de hoy hacia futuro con respecto a las consecuencias. Evaluar las necesidades de acciones para eliminar la causa de la no conformidad. Cuando lo leo debemos estar pensando inmediatamente que esto ya es definir cuáles son las acciones correctivas. Diferente a lo que es la corrección. En la corrección no necesitamos determinar necesariamente por requisito de la definición causas. Aquí sí. Esto va a corregir el debe que se incumple y esto va a corregir la causa del debe que incumplimos acá. Después de tener todo esto, pues ahí sí vamos a implementar todas estas acciones, las acciones para controlar la corrección, las acciones para hacer frente a las consecuencias, las acciones correctivas, implementamos las acciones. Esas acciones deben ser revisadas con respecto a su eficacia. También tenemos que reconocer, según lo que miramos en el módulo 1, que la revisión no es simplemente mirar que un documento pues, esté completo. No, revisar algo es, según el objeto que estamos revisando, saber si ese objeto que está en revisión es adecuado, conveniente, eficaz. Entonces, ¿qué será? Pues esto será sobre las acciones que se han implementado, si han sido adecuadas, convenientes y eficaces para la organización, la parte interna o externa involucrada, el contexto externo o interno involucrado o lo que esté involucrado en esta revisión. Entonces tenemos que darle ese contexto a esta parte del requisito de lo que es no conformidad. La revisión básicamente es saber qué tan adecuado, qué tan conveniente y qué tan eficaz estamos siendo con respecto a esas acciones para poder eliminar la no conformidad y sus causas. Finalmente, todas las normas refieren algo sobre o la actualización del sistema de gestión o la actualización de riesgos u oportunidades. Claro, las salidas de todas estas actividades pueden llevarnos a que hagamos eh, una actualización de algún componente en el planear, en el hacer, en el verificar o en el actuar del sistema de gestión, o definitivamente tengamos nuevos riesgos o nuevas oportunidades o nuevas valoraciones en riesgos, oportunidades y determinar nuevos controles. Esto, de manera general, es lo que refiere el requisito en las normas ISO para el numeral de no conformidades. Adicionalmente, todas estas acciones que se tomaron deben dejarse o deben conservarse como información documentada. Por eso es que pinto en este momento este registro acá, pues que ya está diligenciado, porque pues es requisito de todas las normas que tenemos en ISO. A continuación miraremos algunos cambios, se referirán en color azul por cada uno de los numerales, requisitos de las normas ISO para sistemas de gestión. Y pueden existir algunos cambios en algunas palabras, pero esto realmente obedece solamente a sinónimos en la traducción posiblemente de cuándo se hizo esta traducción de estas normas. La norma ISO 9001-2015 tiene algunos cambios como los que referimos acá. Claro, como es calidad, nosotros podemos tener aquí temas de las quejas de los clientes, entonces nos dice que cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera generada por las quejas, la organización debe hacer todo lo que nosotros miramos en la primera diapositiva con respecto a los 8 grandes actividades con respecto a una no conformidad. Tiene que hacer un análisis para evaluar la necesidad de las acciones, para eliminar las causas. Y aquí es donde nos refiere, oiga, si usted necesita, puede actualizar riesgos y oportunidades. Puede ser que a veces nos quedemos cortos en una auditoría, yo puedo identificar o nosotros podemos identificar que se levantó una no conformidad, se generaron los planes de acción, pero no se hizo ninguna actualización del sistema de gestión y en este caso de los riesgos. Si hay una actualización de los riesgos, pues podemos saber cómo va a ser o cómo van a abordar estos riesgos, qué recursos se necesitan o estas oportunidades, qué planes de acción necesitan, cómo se les va a hacer el seguimiento. Vamos a mirar cómo puede llegar a afectar esa planeación estratégica que pues, nos refieren en algunas normas, en los primeros numerales de estas normas. Y si fuera necesario hacer cambios en el sistema de gestión de calidad. En ISO 14
tenemos básicamente lo mismo. Dos grandes diferencias, claro, están estas diferencias relacionadas con lo que es eh, el sistema de gestión ambiental. Nos habla que debemos hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales. Y aquí abajo cuando nos dice que las acciones correctivas deben ser apropiadas no solamente a los efectos de la no conformidad, sino también a los impactos ambientales. Estas dos cosas pues son resultado del enfoque que tiene de gestión la ISO 14001 versión 2015. ISO 22000 tiene uno de los cambios pues más interesantes, no lo relaciona en el numeral 10.2, la norma 45, la 9001, la 14001 lo refieren en el numeral 10.2, aquí lo hacen en el 10.1. Y pues el único así cambio grande que tiene es pues que debemos, si fuera necesario, realizar cambios en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Esta norma 45001 tiene bastantes cambios con relación a las que hemos visto, pero esto corresponde a dos cosas básicamente, porque dentro del numeral 10.2 abarcan temas de cómo se deben gestionar los incidentes en esta norma ISO 45000 y adicionalmente la participación de los trabajadores que está relacionado en el numeral 5.4 de la ISO 45. Inclusive, por ejemplo, todos los temas relacionados con todo esto, la organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes y cuando existan a los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas pertinentes. ¿Por qué sucede por lo menos el tema del involucramiento de los trabajadores? Porque esta norma tenía el objetivo de que fuera reconocido por un ente internacional, hizo unos esfuerzos en su requisito, pero hoy en día pues no han sido reconocidos por este ente que la hizo, quería que le reconociera esta norma. La NTC 6001-2017, para los que no sepan, es la norma de calidad para pequeñas y medianas empresas, aquí en Colombia son pymes, y es un cambio interesante, es una norma corta, es una norma sustanciosa, es una norma que tiene muchos temas financieros, muchos temas de orden financiero, pero por ejemplo, esto de la no conformidad de acción correctiva ubicado en el numeral 6.3 hace responsable a la alta dirección de que evalúe las necesidades para hacer las acciones correctivas y puede tener como resultado de la autoevaluación de la gestión eh, que se generen acciones correctivas. Entonces, interesante, es una norma de norma técnica colombiana, pero fíjate que lo lleva a la alta dirección, la responsabilidad de la no conformidad de la acción correctiva. A continuación explicaremos o daremos un ejemplo de cómo nosotros deberíamos hacer una redacción teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios, los requisitos de entes de certificación como SICUARCO, TECNA, o requisitos que son directrices en las normas, por ejemplo, como la ISO 19011 directriz, la ISO 17021, raya 1, o los procedimientos de nuestro ente de certificación. Entonces, vamos a explicar o vamos a poder darles a ustedes un ejemplo claro de cómo poder resolver claramente una redacción de hallazgo de no conformidad. Bien, aquí muestro una evidencia objetiva, es un ejemplo de tantos de los que tenemos día a día las personas o todos los que trabajamos en esto. Lo coloco como un ojito para que recuerden que esto es la evidencia objetiva. Es una empresa donde se hace producción de repuestos automotrices. Se evidenció que ni los operarios de la planta de producción ni el supervisor de turno 2 hicieron la verificación de las dimensiones de los frenos de disco con lote 34KJC5 fabricados el 9 de julio del 2019 antes de liberarlos para el almacén de despachos, como requiere el procedimiento de producción en el numeral 7. Esto generó la devolución de todos los frenos de disco porque no cumplieron con las especificaciones de las dimensiones entregadas por el cliente. Pensemos entonces primero a qué norma va. Claro, tendría que ir a la norma ISO 9001 o inclusive podría ir a la NTC, a la norma técnica colombiana 6001. Y con esta evidencia, porque usted puede estar pensando, oiga, esta gente seguramente tiene falta de conciencia, pero a ustedes le indica esta evidencia a eso. O sea, tienen suficiente evidencia para decir que lo podríamos llevar a un tema de
la toma de conciencia, por ejemplo, en la norma ISO 9001 versión 2015, pues está relacionado al numeral 7.3. No hay suficiente evidencia para poder concluir que los operarios de planta y el supervisor le falta toma de conciencia. No hay. Por ejemplo, si aquí dijera, al preguntarle a ellos, a los operarios de planta y a los supervisores, dijera o dijese, refieren que lo saben, que tienen todos los recursos para hacerlo, pero definitivamente no lo hacen porque no lo quieren hacer o no lo hacen. Ahí podríamos tener mayor información para soportar una no conformidad al numeral 7.3. No podemos decir tampoco que es una falta de planificación. ¿Por qué? O sea, no podríamos llevarlo a partes del numeral 8.1, a partes del numeral de recursos, a partes del numeral de liderazgo, de roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque es que por aquí nos dice que eso ya está planificado, esta verificación del producto ya está verificada, está planificada. Por aquí nos dice cómo lo requiere el procedimiento de producción en el numeral 7. Entonces, pues nos va cerrando esa evidencia objetiva que tenemos acá. Quiero que piensen solamente en la información que tenemos acá. Nos va llevando pues a un numeral que es el numeral 8. El numeral 8 tiene 7 subnumerales en 9001. Tenemos que ubicarnos en dónde está. Entonces, ¿cuál sería en el numeral 8, la norma del sistema de gestión de calidad, el numeral que nosotros debemos identificar que está relacionado con esta evidencia objetiva? Si estamos pensando en el numeral 8.6, es el numeral 8.6 para esta evidencia objetiva de ISO 9001-2015, el cual nos habla sobre la liberación de los productos y servicios. Cuando leemos el primer párrafo de este requisito de la norma ISO 9001-2015, encontramos que se acomoda perfectamente esta evidencia objetiva que tenemos acá, todo esto, a el debe de la organización debe implementar disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se cumplen con los requisitos de productos y servicios. Cuando usted está completamente convencido de que la evidencia objetiva le calza perfecto al numeral, entonces está seguro que es una no conformidad. Esto es como cuando uno tiene unos zapatos talla 35, yo calzo por ejemplo 42. Voy a meter mi pie en un talla 35. Por más fuerza que le haga, no entra, me duele, no cuadra, no es cómodo, no calza, finalmente no calza. Usted cuando genera una no conformidad con la evidencia objetiva, es como si fuese su pie y en el zapato está el debe y es como si fuese esta unión perfecta. Usted mete su pie en el zapato y no le duele, le sienta bien. Entonces, precisamente esto es lo que debe suceder. No puede ir una evidencia objetiva a un numeral que no tiene relación. Inclusive, peor, pues no puede haber una evidencia objetiva que no tiene un requisito definido en las normas que auditamos o hacemos otro tipo de actividades. Coloco este polígono acá porque es importante reconocer tres cosas. Lo primero, si usted, por ejemplo, estaba pensando en este momento que era esta evidencia objetiva al numeral 4.2, pues no está por aquí, está por aquí, lejos, lejos, y va a tener problemas usted, va a tener problemas la empresa, porque no sabe qué va a hacer la empresa, va a tener problemas el ente de certificación, vamos a tener problemas para otras partes interesadas. Entonces, cuando usted empieza a preguntar más, va a empezar a escalar hasta donde realmente es donde debemos mejorar o donde duele, no donde duele, porque definitivamente las no conformidades no deben doler, pero debemos escalar hasta donde realmente vamos a generar la mejora. Entonces, si identificaste bien el numeral, ya está cerca de acá. Si redactaste la no conformidad con los tres componentes que refiere ISO e IAF, estás aquí. Si no, estás por aquí. Porque si solamente tienes evidencia objetiva y el numeral que se incumple está por acá, ¿la empresa qué va a hacer? Solamente va a tomar acciones para esta evidencia objetiva. Y le estaríamos cambiando
la definición a corrección, porque la corrección no es acción tomada para eliminar la evidencia objetiva, sino es la acción tomada para eliminar la no conformidad, que en este caso una no conformidad es el incumplimiento de un debe. ¿Cuál es el debe que incumplimos acá? Pues es este debe implementar estas disposiciones y no lo hizo. Y la tercera circunstancia es, oiga, piense antes o pensemos antes de generar una no conformidad. Con esta no conformidad que estoy redactando, con este hallazgo de no conformidad, ¿le va a agregar valor a la organización? Si la respuesta es sí rotundo, entonces aquí estamos pegándole aquí. ¿Va a mejorar la empresa? Seguramente sí. Este es un ejemplo de la redacción basado en el requisito o en la directriz que da el documento de la IAF e ISO. Yo en color rojo coloqué la declaración de la no conformidad. Esta es la declaración de no conformidad, que básicamente es cuando uno niega este debe. ¿Sí? Aquí dice la organización debe implementar las disposiciones planificadas. Aquí dice la organización aún no asegura implementar completamente las disposiciones planificadas. Entonces casi que copio y pego el debe de la norma, pero de manera negativa. Algunos se preguntarán por qué este señor coloca esta palabra, completamente. Completamente es porque como nosotros hacemos una auditoría basada en el juicio del auditor, que es lo que relaciona la norma ISO 19011 en su versión 2018 en el anexo A6, pues completamente es porque yo no puedo decir que la organización, por ejemplo, diría, la organización no asegura implementar las disposiciones planificadas. Si lo concluyo así, estoy concluyendo que es para todo lo que la empresa hace. No, fue para esta evidencia objetiva, por eso coloco este completamente. Después de eso, coloco punto y coma y coloco la evidencia objetiva. Aquí está. La evidencia objetiva debe ser trazable, debe ser bastante informativa, debe contener todo lo que usted evidenció, absolutamente en nada tenemos que colocar en esta evidencia objetiva cosas que no observamos, que no son resultado de la evidencia de auditoría por declaración de hecho, por ver una actividad o por ver documentos. Si usted no vio algo, no puede colocarlo acá, no se lo puede inventar. Y adicionalmente, pues la referencia al requisito que se incumple o el registro del requisito que se incumple. ¿Esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos con estas tres cosas? Sí, porque la corrección la necesitamos alinear a lo que está en rojo. El análisis de causa lo tenemos que alinear a lo que está en rojo. Y las acciones correctivas tenemos que definirlas, implementarlas a la causa de lo que nos dio del rojo. ¿Qué nos pasa casi siempre? Que lo hacemos es a lo que está el blanco. La corrección y la acción correctiva. Si nos está pasando eso, nosotros estamos cambiándole la definición a la norma ISO de corrección. Y diría así, corrección, a acción tomada para eliminar la evidencia objetiva. Y la acción correctiva, acción tomada para eliminar la causa raíz de la evidencia objetiva. Pues ahí estamos fuera del requisito y vamos a tener bastantes problemas. Espero que este espacio les haya permitido para muchas personas pues volver a repasar porque es muy claro para ellos y para otra pues poder recapacitar o mirar sus procedimientos sobre cómo redactar un hallazgo de no conformidad. Les agradezco muchísimo y estaremos atentos a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias.